Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a pasar lista. Les pido que activen sus cámaras, por favor. ¿Vale? Buenos días, profe. Buenos días, Oscar. Gracias. Alicia. Presente. Gracias. Kevin Reyes. Presente. Gracias, Kevin Hinojosa. Presente. Gracias. Pau. ¿Paulina? Sí, Paulina. Presente. Ok, gracias. Jessie. Presente, profe. Hola, Buenos gracias. días. Buenos días, Jessie. Gracias. Magali. Presente. Gracias, Magali. Itza. Presente, profe. Gracias, Itza. Jamie. Presente. Jamie. Brandon. Presente. Gracias. Dana. Presente. Gracias. Orlando. Presente. Gracias. Paola. Presente. Gracias, Paola. Nieto. Presente, profe. Gracias, Nieto. Yamilet. Presente, profesor. Gracias, Yamilet. Giovanna. Presente. Gracias. Aranza. Presente. Gracias. Kevin Soto. Presente, profe. Gracias, Kevin. Melanie. Presente, profe. Gracias, Melanie. Fátima. Fátima. Presente. Gracias, Fátima. Oscar. Presente, profe. Bueno, creo que no falta nadie, ¿verdad? Bien, vamos a dar comienzo, por favor, a la clase de hoy. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y vamos a ver un tema que no sé si recuerdo si en esta presentación esto ya lo habíamos visto o estábamos en esto. De todas maneras, esto es importante. Nosotros, como ustedes recordarán, ya hicimos algunos ejercicios de inflación cuando calculamos el deflactor. A final de cuentas, eso es medir la inflación. Y bueno, al principio ustedes recordarán que nosotros definimos en la unidad número 1 brevemente qué es la inflación. Bueno, la inflación, ¿a qué se le llama inflación? Al aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Vale? Eso es la inflación. Tiene que ser aumento sostenido y generalizado, es decir, que aumenten en su mayoría todos los bienes y que sea de manera constante. ¿Vale? Si aumentara solamente el precio de un bien, eso no quiere decir que sea inflación, salvo que aumentara el precio, por ejemplo, de los combustibles y que eso desencadene un aumento en todos los demás productos y que veamos el aumento reflejado en todos ellos, eso sí sería inflación. Y bueno, los gobiernos para dar seguimiento a todos los precios de una economía han seleccionado lo que se le llama una canasta básica, con productos representativos que consumen los hogares de una sociedad. Y bueno, este se calcula, bueno, es un indicador que se calcula y representa los precios, como les decía, de todos los bienes y servicios de una economía. A nivel internacional hay un indicador que se ocupa para los precios de los bienes y servicios. ¿Alguien sabe cómo se llama ese indicador? Un indicador ocupado a nivel internacional. Aunque no lo parezca, sí es un indicador, lo que les voy a decir, pero a ver, ¿alguien lo ha escuchado? Compañeros, ¿alguien lo ha escuchado? Compañeros. Pero, ¿cuál es el indicador? O sea, Bueno, el indicador que se ocupa a nivel internacional
es el que se llama índice Big Mac. ¿Sí lo han escuchado? No. El índice Big Mac, bueno, es el precio de una hamburguesa de McDonald's tipo Big Mac, cuánto vale en cada país. Y de esa manera te das cuenta del poder adquisitivo. Por ejemplo, si en Brasil te vale $4.5, por ejemplo, en México te vale 2.66 y así consecutivamente. Y este indicador es el que puede servir como referencia y existe, o sea, es real, ¿sale? En el caso de México tenemos lo que es el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual refleja las variaciones de los precios de manera trimestral, ¿sale? Ahí vamos a ver cómo varían los precios y esos están contenidos en lo que les comentaba que se llama canasta básica. La canasta básica contempla un conjunto de bienes y servicios necesarios para la subsistencia. En esta diapositiva les muestro algunos de los componentes de la canasta básica. Entre los productos tenemos los más básicos, como lo es el maíz, el frijol, el arroz, la azúcar, eh, harina de maíz enriquecida, aceite vegetal comestible, atunes, sardinas, ¿sale? Y así podemos ver galletas, jabón de tocador, papel higiénico. Es lo mínimo indispensable para que una familia o unos individuos puedan subsistir. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Estos son los productos de la canasta básica. ¿Habían escuchado hablar alguna vez de esto? Compañeros. Compañeros, ¿habían escuchado hablar de esto alguna vez? Sí. Sí, ¿verdad? En algún momento lo escuchamos. Perfecto. Perdón, hace rato se me olvidó comentarles, bueno, no comentarles, sino sí les comenté, pero les pregunté del índice Big Mac, que si alguna vez lo habían ustedes escuchado. Y no me dijeron si sí o si no. No, Bueno, profe. yo no, profe. Nunca lo habían escuchado el índice Big Mac. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea, compañeros, para que sepan a qué me estoy refiriendo. Ese índice sale año con año y es el precio de una hamburguesa en diferentes países y ciudades, más bien en diferentes ciudades de los países, o sea, en las ciudades más representativas. Por ejemplo, en México sería en la Ciudad de México. En Brasil sería en Río de Janeiro, por ejemplo. No sé, por ejemplo, en Argentina sería en Buenos Aires. Y así, en las ciudades más representativas, ¿cuánto vale una Big Mac? O sea, una hamburguesa Big Mac de McDonald's. O sea, eso a veces como que parece como de broma, pero no es broma, o sea, sí existe. Y así se mide. Entonces, esa va a ser una pequeña tarea que vamos a comentar en la clase del día de mañana respecto al índice Big Mac. Y ustedes me lo van a explicar, ¿sale? Bien, de la canasta básica aquí están los productos. Incluye bienes y servicios. Ujú. Obviamente, ¿se acuerdan que yo les mencionaba alguna vez de un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara, donde decía que cuántos salarios se requerían para la canasta básica, ¿no? Ahora, con la situación que estamos viviendo, es más difícil alcanzar la canasta básica. Recuerdan que en micro nosotros vimos la restricción presupuestaria que veíamos una gráfica. Bueno, en macro, esa restricción presupuestaria se convierte en la canasta básica. Es cuánto es tu presupuesto disponible y qué puedes comprar con eso. De todo el conjunto de bienes de la canasta. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor podrían o podríamos decir, no sé, de todos los productos que están aquí, que son 40, yo solamente me alcanza para comprar este y este y este. Y hay productos que yo no compro o no consumo. Por ejemplo, garbanzos, chícharos y soya, ¿no? O yo no consumo, no sé, puré de tomate envasado, ¿sale? Entonces, o a mí mi condición presupuestaria me alcanza solamente para esto. Y así, bueno, obviamente vamos viendo que hay gente que alcanza la canasta, gente que no alcanza la canasta. Eh, Esto debido a las cuestiones del ingreso y la riqueza y cómo está distribuida, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, compañeros, hasta aquí?
¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Maestro, yo lo estaba buscando y me aparece México casi de los más bajos de lo de Big Mac. ¿Pero qué significa eso o cómo? A ver, ¿qué leyó usted del índice Big Mac? A ver, díganos. Pues aquí aparecen varios países y Sí. México aparece con 2,3 y Ajá, Suiza aparece con el más alto, 5,9. ¿Está en euros? correcto, pero ¿qué definición usted encontró del Big Mac? ¿No encontró una definición que diga que es el índice de paridad del poder adquisitivo? Ah, no, nada más vi la gráfica. Ah, ok, bueno, es que hay que primero definir qué es el índice Big Mac, pero ahorita vamos a decir eso que usted está comentando. Primero hay que tener en cuenta que el índice Big Mac, ¿qué es? O cómo lo define. Por ejemplo, en The Economist lo definen como la paridad del poder adquisitivo Big Mac, ¿vale? Y es la referencia del precio de esta hamburguesa en cada país. Y vamos a ver si su divisa está sobrevaluada o no. Por ejemplo, usted me decía que en ¿qué país la encontró? ¿En euros, dijo Alicia? Sí, está en euros. ¿En qué país la encontró más cara? ¿En Suiza o en qué país? Sí, Suiza es el más caro. Ok, y en México, por ejemplo, ¿en cuánto está? Dijo que en 2 punto y tantos, ¿no? Y en Suiza está en 5, 2,4. 2,4 y ahí está en 5. Bueno, a ver, ¿qué nos refleja entonces esto, compañeros? Si la misma hamburguesa, la mismita hamburguesa, aquí vale $2.5 y en Suiza vale 5.4 más o menos, ¿qué nos quiere decir? Que el poder adquisitivo de Suiza es mayor que el de México. Exactamente, ¿en cuánto? En casi más del doble. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Hasta aquí. Sí, profe. Sí, muy bien. A ver, Ali, díganos qué precio se asemeja al de México, de acuerdo a la gráfica que usted vio. Alicia, Yo encontré que Argentina y Bolivia. Argentina y Bolivia están casi igual que el de México, Sí, ¿correcto? Y eso es de entenderse, son países de América Latina que están en condiciones más o menos semejantes. Entonces, si nosotros buscáramos las inflaciones de esos comparadas con las de México, estarían casi a la par. ¿Sale? Compañero, ¿sí queda claro? Es un referente internacional que lo publica la revista The Economist, año con año. Cotiza el precio de esta misma hamburguesa en diferentes partes del mundo. ¿Por qué ocupan la Big Mac? Bueno, porque esa hamburguesa está estandarizada en todos los países. Es la misma carne, el mismo pan, idéntica, ¿sale? Y solamente puede ser algo idéntico para que se compare. O sea, ustedes no van a comparar cosas diferentes porque el resultado obviamente va a ser distinto y eso no nos va a decir gran cosa. ¿Sí estamos de acuerdo de esto que estamos hablando del índice Big Mac, compañeros? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende de qué se trata? Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Seguimos entonces. Sí, Bueno, profe. perfecto. Muy bien, vamos a ver en México en 2020 el salario mínimo en cuánto está, en 123.22 pesos diarios. ¿Vale? Pasamos de un precio de 80, un salario mínimo de 80 a 123 pesos. Y el valor de una canasta básica alimentaria era de 1,643 pesos. ¿Cuántos salarios mínimos se requieren para alcanzar eso, compañeros? Permita. Serían más de 10, ¿no? Mm, 13. 13, ¿verdad? Ok, bueno, se requieren 13 salarios mínimos para que tú satisfagas todos los valores de la canasta básica. Y es muy difícil que alguien gane actualmente en promedio eso. ¿Verdad? Hay gente que O gana sea, más. esos 1,643 son contemplados
Diariamente, ¿no? Exactamente, diariamente. O sea, tendrás que ganar 13 veces el salario mínimo. Ah, no, pues sí está. Eso nos da una idea de cómo está la situación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el precio de los alimentos necesarios en relación con un salario mínimo. En el caso de Inglaterra, el 8%, de España el 9%, de Estados Unidos el 14% y así México el 48%. A ver, así díganme rápidamente, ¿qué nos representa esto? Así si ustedes leen el título y los valores, a ver, díganme, ¿qué significa esto? Compañeros, por Pues sí, 0.5 décimas en el examen, cuarto, ¿qué significa esto? A ver, rápido. ¿es inflación? No, tienen 15 segundos para pensarlo. Y que me dé la respuesta correcta tendrá su 0.5 para el examen cuarto. Que en México se necesitan más salarios mínimos para comprar la canasta básica que en otros No, países. no. A ver, Mm, Que con ese porcentaje, bueno, con el dinero del salario mínimo es exacto para la canasta básica que se necesita. O sea, que para el salario mínimo que México tiene, solo el 48% de total de la canasta básica es adquirida. no. A ver, ¿qué más? ¿El cuánto se aleja un salario? Bueno, ¿el cuánto necesitarías más de tu salario para poder adquirirlo, por así decirlo, del salario mínimo? No. A ver, ¿qué más? ¿Cuál era la cuestión, profe? Que me explicaran esta tabla, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Por qué Inglaterra tiene 8% y por qué México el 48%? Ah, A ver, ¿Es el porcentaje del salario mínimo necesario para cumplir con la canasta básica? perfecto, muy bien. ¿Quién dijo eso? Luis Daniel. Ok, Nieto, tiene 0.5 para el cuarto examen. Y en efecto, es qué porcentaje de tu salario destinas a la cuestión de alimentos. En este caso, México de su ingreso, o sea, un mexicano de su ingreso destina casi el 50% a comida, mientras que un inglés destina el 8% de su ingreso a alimentación. ¿Y qué nos refleja eso entonces? Compañeros, ¿qué nos refleja eso? ¿Que gastamos mucho en comida? Exactamente, que gastamos mucho en comida. ¿Y por qué será que gastamos mucho en comida? Porque nuestro salario es bajo y Exacto. Nuestro salario es bajo y los cara. precios son muy altos. Exacto, estamos de acuerdo que el salario es muy bajo y los precios son muy altos, por lo tanto tenemos un gran porcentaje de nuestro ingreso en alimentos. Y esto da al traste con lo que yo les decía en un principio, y lo veíamos en la curva de Phillips. ¿Cuánto destina una persona de su ingreso al consumo de alimentos? Y eso refleja el grado de pobreza en la que se encuentra. Y es lógico, Inglaterra, su nivel de pobreza, si ustedes lo buscan, es muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente tiene una calidad de vida buena, tiene un buen ingreso y por eso destina muy poquito de su ingreso al consumo de alimentos, porque ganan bien. Mientras que en México, de lo que ganan, en la mitad se les va en alimentos, en puros alimentos. Ahora imagínense los servicios. Hablemos de educación si tienen hijos. Hablemos de transporte. O sea, eso no lo contabilizamos. Por lo tanto, la tasa de ahorro en México, ¿cómo es? ¿Cómo es la tasa de ahorro en México? Compañeros, Baja. baja, es de menos del 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó entendible esto? O sea, ¿cómo nos damos cuenta si una persona, o más bien un país es con nivel de pobreza alto? ¿Cuánto destina en alimentos? Esa es la respuesta. ¿Cuánto destina para sus alimentos en porcentaje? O sea, en este caso Inglaterra destina menos del 10% de lo que ganan para satisfacer sus necesidades alimenticias. O sea, ¿qué hacen con el 90% restantes? Se pueden ir a viajar, se pueden comprar activos, pueden invertir, pueden ahorrar, ¿sale? ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Niños, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora, la inflación afecta negativamente al desarrollo económico.
ya que altera su funcionamiento en los mercados. Aquí vamos a ver algunos efectos a corto plazo. Primero se contrae la oferta agregada, es decir, cuando hay un decremento en la oferta agregada, las empresas aumentan sus precios para mantener sus márgenes de ganancias. Es decir, si yo como empresa dejo de vender la cantidad que vendía, ¿cómo equiparo mi ingreso? Pues subiendo el precio de lo poco que venda, para que sea lo mismo que venda mucho barato, pero vendo poco y caro. Y de esa manera equiparo más o menos mis ganancias. El incremento de la demanda agregada también se ve afectado, es decir, un incremento mayor de los bienes y servicios que la economía pueda producir, que va a causar un incremento en los precios, ya que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Eso me da inflación. Todo es a corto plazo. Y la tasa de interés, ya que es una herramienta importante que tiene el Banco Central para controlar el crecimiento de dinero y por tanto la inflación. ¿Y de qué manera afecta la tasa de interés? Bueno, si a ustedes les ofrecen una tasa de interés rentable o alta en el banco, su dinero deja de estar en circulación. ¿Y qué van a hacer? Lo van a invertir. Y si lo invierten, de esa manera el dinero está metido en un instrumento de deuda y el dinero sale de la economía y provoca que no haya tanto dinero persiguiendo bienes, lo cual mantiene tranquila la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Estos tres fenómenos suceden a corto plazo. Les pido de favor que apunten esto, compañeros, porque es muy, muy importante. Sí lo están copiando, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Gracias, compañeros. En cuanto terminen, me dicen para que continuemos, por favor.
Profesor, Dígame, ¿me puede repetir? Bueno, ¿qué es la oferta agregada? ¿qué es la oferta? ¿Lo que está en el cuadro? Naranja, Pau, ¿es lo que me está preguntando? Ajá, bueno, ajá, ¿qué es la oferta agregada? O Ah, sea, en el examen se acuerda que preguntamos eso. La oferta agregada es la suma total de las ofertas o de más bien de los productos ofrecidos por las empresas en la economía. Pero digo, a nivel de todas las empresas, es decir, toda la producción que se ofrece al mercado es oferta agregada. Y por lo tanto, si ok, la gente deja de consumir toda esa oferta agregada que las empresas producieron, ¿qué hacen las empresas para mantener sus niveles de ganancia? Pues aumentar sus precios. ajá, Para que tú equipares lo que tenías, haz de cuenta, tienes dos opciones, o vendes poco a un precio alto o vendes mucho a un precio bajo. ok. No vas a vender mucho a un precio muy alto. O sea, eso no es lógico, No, ¿verdad? ujú, Ni ok, tampoco o vas a sea, vender poco a un precio muy bajo. No, al contrario, venderías más. sí, Entonces, por eso ok. es la oferta agregada, ¿sale? Y eso es la contracción. Ah, sí, o sea, haz de cuenta que si la gente, como ahorita, por ejemplo, deja de adquirir productos por la cuestión que se está viendo, las empresas necesitan mantener sus márgenes de ganancia. Y no creas que lo necesitan mantener sus márgenes de ganancia porque quieran detener a la gente que trabaja y seguir dándole trabajo. No, sino con el fin de sus tasas de plusvalía, o sea, su ganancia la quieren igual. Ujú, Entonces, pues esa es la manera, aumentando sus precios. ¿Sale? ok, sí, gracias. Gracias, compañero. Seguimos entonces, ¿verdad? Bueno, ahora, los efectos No, a no, la... no, ¿No? profe, ¿le puede regresar tantito? Nada más le tomo captura ya. Correcto. Sí, Perdón. no te preocupes. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, seguimos. En el largo plazo, vamos a ver cuáles son las consecuencias. En primer lugar, tenemos el exceso de dinero. Es decir, si las autoridades correspondientes crean dinero más allá de lo que el público demanda, es decir, si hubiera más dinero de lo que se necesita, el crecimiento de la oferta del dinero aumenta y ¿qué lleva consigo eso? Un aumento en el nivel de precios y por lo tanto incrementa la inflación. Ven que por eso luego dicen, cuando hay problemas de escasez de dinero en México, dicen, ¿por qué no ponen a que la maquinita que hace el dinero en el Banco de México haga más billetes y ya se soluciona el problema del déficit de dinero? Bueno, es que si aumentan la cantidad de dinero, eh, va a Crea una provocar inflación, ¿no? inflación exactamente. O sea, es que díganme ustedes, a ver, confiésenme la verdad. ¿Alguna vez han escuchado a algún pariente, familiar, amigo, etcétera, diciendo que cuando hay problemas de dinero y de pobreza, que por qué no se pueden hacer mucho dinero en la máquina y a todos nos dan dinero y ya? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir eso, compañeros? Sí, Sí, ¿verdad? Confiésenlo sin pena. O sea, no me digan nombres ni quién lo dijo. Solamente les estoy abriendo yo los ojos para que no se crean esos cuentos. Eso fue lo que pasó con Venezuela, ¿no? Exactamente, eso fue lo que pasó con Venezuela. Empezaron a regalar el dinero, dinero que no estaba respaldado y por eso hubo inflación. Bueno, más bien hiperinflaciones, por eso mismo. Pero sí se dan cuenta de cómo funciona todo este mecanismo. A veces dicen, es muy sencillo crear dinero. Sí, pero no piensan en la inflación, que después es contraproducente. Pero no los escuché en la pregunta que les hice y que quería que me hablaran con sinceridad. ¿Han escuchado a alguna persona cercana a ustedes decir eso? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Bueno, sí, es que hay gente que dice eso y a lo mejor lo dice porque pues, quiere ver un escenario optimista, pero así no es la cosa. Ahora, muy bien, el déficit fiscal. ¿Esto qué es? Es una situación en la que los gastos del gobierno son mayores que lo que reciben
Y este déficit podría ser financiado con un préstamo del Banco Central, ¿sale? O sea, si el gobierno, más bien si la población deja de consumir lo que consume, ¿qué va a provocar con los impuestos que recibe el Estado? Disminuyen. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo la cantidad suficiente. ¿Y qué hace el Estado? Acude a un préstamo, ya sea del Banco Central o a un préstamo internacional, ¿sale? Y por último tenemos las políticas inconsistentes, es decir, aun cuando las políticas para mantener el nivel de precios sean aparentemente correctas, existe la posibilidad de que algunas de ellas generen cierta inercia sobre la inflación. ¿Estamos de acuerdo? O sea que a veces no es lo que aparenta. A veces nuestra política puede estar mal aplicada. Obviamente eso se ve en la práctica. No lo vamos a ver aquí hacia ahorita, sino hasta que aplican las medidas y resulta que el efecto no era el esperado. Entonces es una política inconsistente. En la literatura no se le pone políticas equivocadas, sino cuando escuchen la palabra inconsistentes, quiere decir que es erróneo. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Bien? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, creo que cuando en la literatura vean que una política es errónea o cuando ustedes quieran decir que una política económica está mal empleada, el término correcto es política inconsistente, que quiere decir que el efecto buscado no se consiguió y se tiene que reformular dicha política. Eso es una política inconsistente. Ok. Ok, a ver, copien esto por favor en lo que continuamos, por favor. Me dicen en cuanto podamos continuar, compañeritos, por favor. Ya, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias, compañera. Seguimos. Bien. Ahora vamos a hablar respecto al crecimiento económico. ¿Cómo se define el crecimiento económico o qué es el crecimiento económico? Bueno, es una variación positiva del valor de la producción de bienes y servicios de una sociedad a lo largo del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, las posibilidades de producción de una sociedad, ¿en qué van a, o más bien van a estar en función de qué? De la eficiencia, de uso de los insumos productivos, del progreso tecnológico, que es fundamental. Es decir, si un país tiene tecnología y además hace un uso eficiente de sus recursos, vamos a ver que tendrá crecimiento económico, pero para que un país tenga progreso tecnológico, debe de invertir en investigación y desarrollo, preparar gente capacitada, eh, tener algunos otros apoyos que aquí no están, pero en la cuestión fiscal, darles un periodo de, bueno, en la parte de proyectos y formulación de proyectos se le conoce como periodos de gracia. O sea, ¿qué es un periodo de gracia? Por ejemplo, cuando tú pones un negocio, o sea, tú echas a caminar un negocio así propio, o sea, empiezas de emprendedor, ¿sí sabían ustedes que de las empresas que se crean en México, la mayoría de ellas, el 70%, quiebra en menos de 3 años?
de los famosos changarros o microempresas que pone la gente y los emprendedores, truenan. ¿Por qué creen que sea que truenan? Porque no se les dieron las facilidades fiscales para que puedan echarse a caminar. Es decir, te perdono los impuestos de a lo mejor 2 años y en el tercero me empiezas a pagar. Pero no. ¿Qué pasa si desde un principio te cobran impuestos, ISR, etcétera? ¿Qué pasa con tu supervivencia económica? Pues no se logra. ¿Por qué? Porque tú vas empezando en lo que captas clientes, te estableces, todas esas cuestiones que se dan cuando tú pones un negocio. Si no te dan esas facilidades, es muy probable que empieces a tener pérdidas, más bien que empieces a vender lo mínimo. Luego ya no vendas tanto y después pierdas o cierres. ¿Vale? Y cosa contraria, en el crecimiento económico son cuestiones positivas de la producción, la gente está consumiendo, la gente tiene ingreso, la gente va y compra, la empresa produce, la empresa gana, el cliente gana, todo es favorable en el crecimiento económico. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Seguimos entonces. Bien. Bueno, algunos instrumentos de política monetaria. Las clases pasadas hemos visto que es la... Mande. ¿Me puede regresar tantitito? Sí, Jamie, claro. Ya. ¿Segura? Sí. Bien, seguimos. Gracias. Gracias. Las clases pasadas les decía que hemos visto hemos visto qué es la política monetaria, cómo se estructura, qué efectos tiene. Ahora vamos a ver los instrumentos de política monetaria. Instrumentos, tenemos dos instrumentos. En primer lugar tenemos las operaciones de mercado abierto y en segundo lugar tenemos las facilidades de liquidez. Pregunta, compañeros, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Compañeros, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? No sé. Nunca lo han escuchado. Bueno, aquellas operaciones de compra y venta de activos financieros, compañeros, realizadas por un banco central y son el instrumento más importante de la política monetaria. Eso es una operación de mercado abierto. ¿Como cuáles? O más bien, ¿qué objetivos persigue una operación de mercado abierto? En primer lugar, controlar los tipos de interés. Es decir, que cuando tú inviertas, esté regulado el tipo de interés que te van a pagar. Otra es gestionar la liquidez del mercado. ¿De qué manera? Pues inyectando recursos de acuerdo al sistema. Yo estoy segurísimo que ustedes han escuchado alguna vez que el Banco Central inyectó $1,000 o $100,000 o 100,000 millones a la economía, o que el banco compró tantos miles de millones de la economía. ¿Alguna vez lo han escuchado en las noticias eso, compañeros? Sí, profe. Ok, ¿pero qué han escuchado al respecto o qué han oído en ese sentido, compañeros? Pues creo que es para estabilizar la economía, ¿no? Para que no haya como un desplome en la inflación. Exactamente, eso es, para que no haya un incremento en la inflación, ¿sale? O sea, que la inflación no se vaya tan arriba, pero tampoco que caiga a, bueno, lo que sería ideal sería que fuera del 1 o 2%, pero de esa manera se regula. Muy bien, Magali, en efecto. Y a ver, ahora díganme, ¿qué son las facilidades de liquidez? ¿Qué son las facilidades de liquidez, compañeros? Díganme. La facilidad de pagar algo. No, a ver, ¿qué será? Una facilidad de liquidez. Bueno, no es más que una cosa tan sencilla como las ventanillas que el Banco Central apertura para que los bancos comerciales obtengan la liquidez requerida de manera automática, ¿vale? Pero deben de cumplir con ciertas condiciones que establece, por ejemplo, el organismo central. En el caso de México, ¿cuál es el organismo central de los bancos? ¿Banjico? Banxico, el Banco de México, exactamente.
Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta liquidez proporcionada por el Banco Central? Bueno, es disminuir el monto de las reservas que las instituciones financieras tendrían que mantener en sus cuentas del Banco Central para liquidar sus operaciones a lo largo del día. Es decir, darles el efectivo necesario para que puedan cumplir con sus obligaciones, como cuáles. Meter dinero a los cajeros, tener dinero en las cajas, en las ventanillas, ¿para qué? Para que cuando tú llegues y cambies un cheque, tener el efectivo necesario. Pero para eso tienen que tomar de las reservas de cada banco. Y son ventanillas especiales que les ofrecen a los bancos comerciales para que obtengan ese efectivo. Ese efectivo que tienen los cajeros y las ventanillas, como yo les estaba comentando. Ahora, ¿qué variables o en qué variables puede influir el Banco Central directamente? Las variables operacionales son tasas de interés a corto plazo y cuentas de los bancos en el Banco Central. Es decir, yo como Bancomer, Banamex, Banorte, cómo o más bien cuántas cuentas tengo de reservas en el Banco de México. Y mi tasa de interés de corto plazo, es decir, si yo estoy invitando a la gente a invertir, ¿de cuánto puede ser mi tasa de interés máxima o tope? ¿Y de cuánto puede ser la mínima? ¿Vale? Acuérdense, cuando ustedes invierten dinero en el banco y les dicen, te vamos a dar una tasa del 8.5%, hay que tener en cuenta el plazo y a ese 8.5 hay que quitarle el ISR, y es lo que les queda de tasa neta. ¿Sale? Ahora, las variables económicas que el Banco Central no puede controlar o están fuera de su control son las variables intermedias, como una tasa de interés de largo plazo, las expectativas de inflación, los agregados monetarios como el crédito, es decir, cuántos créditos otorgo, eso no lo puede controlar. Y les voy a decir por qué no lo puede controlar, o más bien les voy a dar un ejemplo de cómo no los puedo controlar. Sí saben lo que pasó recientemente con Banco FAMSA, compañeros. No. Quebró, Sí. ¿no? Quebró. ¿Y por qué quebró? ¿Por qué quebró? Porque no podía pagar las deudas. Por el índice de morosidad, que es de no pagar las deudas, y por el índice de capitalización. Bueno, si el Banco Central pudiera controlar los créditos, Banco FAMSA hubiera tenido un límite de créditos a poder otorgar. Pero como no tienen un límite y como esas operaciones se les deja a su criterio, otorgó más créditos de lo que podía recaudar y por lo tanto provocó esa quiebra. Y esto coincide con lo que estoy diciéndoles aquí. Variables económicas fuera de control. Y el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es una política que el Banco Central no controla. ¿Quién controla el tipo de cambio? La Secretaría de Hacienda. Ujú. Sí, estamos de acuerdo. Y todos coinciden con el objetivo de atacar la inflación, disminuirla. Es el objetivo, disminuirla. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, compañeros? Sí, profe, nada más permita para copiar. Claro que sí. Gracias. Les comento que, a ver, déjenme ver, 1, 2, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 6 clases, compañeros. Bueno, 5. Y acaba el cuatrimestre. ¿Y cuándo inicia el otro, profe? Inicia en, déjame ver, en septiembre. En septiembre, me parece que inicia el 31 de julio. De julio. De agosto, perdón. Ya. Sí, compañeros, ya va a pasar en su quinto Cuarto, ¿no? No, a cuarto, perdón, sí, cuarto. Sería el segundo año de su carrera, en efecto.
Ustedes me dicen en cuándo podamos continuar, compañeros, por favor. Ya, profe. Perfecto, bueno, gracias. Seguimos entonces. Bueno, esa es una postura de la política monetaria, es decir, los efectos que tiene. Tenemos por un lado la inflación, tasa de fondeo y política monetaria. A ver, recuerdan que vimos dos tipos de políticas monetarias, ¿cuál y cuál? Compañeros. ¿La fiscal? No, la política monetaria vimos que había de tipo ¿qué? Restrictiva Sí. ¿y cuál más? ¿Y expansiva? Y expansiva, muy bien, esas dos, en efecto. Ahora, muy bien, si la inflación sube, ¿qué le pasa a la tasa de fondeo? O bueno, dicho de otra manera, ¿qué es una política monetaria restrictiva? A ver, díganme, ¿qué características tiene la política monetaria restrictiva? Compañeros. Compañeros, ¿qué es una política monetaria restrictiva? Cuando bajan los precios. No. No, a ver, que tenía dos características de la política monetaria, restrictiva o expansiva. A ver, ¿cuáles son, compañeros? Lo vimos hace poco, hace una semana, yo creo, dos. A ver, compañeros, díganme. Lo vimos, apenas hasta hicimos los esquemitas. A ver, díganme. Acuérdense que hay que estar leyendo los apuntes constantemente. ¿Para qué? Para que tengamos idea de lo que vamos hablando. En economía, todo tiene que ver con todo. Así parezca el efecto más alejado de una cosa de otra, en algún momento existe una relación vinculatoria entre ellos. Entonces, a ver, díganme, características de la política monetaria. Compañeros. Era de que, bueno, tanto como el gasto público y la producción y todo eso estaba como disminuían. Ok, disminuían muy bien. Pero a ver, ¿cuál es uno? ¿O cuándo disminuía uno? ¿Cuándo disminuía el otro? A ver, díganos. O sea, de las dos, de la restrictiva y la expansiva. Ajá, o sea, ¿se acuerdan que pasaban dos cosas en cada una de esas dos? Ah, bueno, pues en la restrictiva el gasto disminuía, pero los impuestos crecían o Pero, ascendían, ¿no? pero esa es la política fiscal. En la política monetaria, ¿qué pasaba? Ah, los precios disminuían Ajá, ¿y qué más? y el desempleo igual, ¿El desempleo igual? ¿sí, no? Está muy cerca de lo que está diciendo. A ver. ¿Los intereses subían? No. ¿Qué pasaba, compañeros? A ver, díganme. Pues en general, como todo el dinero que estaba en circulación reducía, ¿no? Bueno, disminuía. Sí, pero ¿cómo se llamaba eso? A ver, en la política expansiva, ¿qué pasaba? Compañeros, ¿qué pasaba? Aumentaba la cantidad de dinero, ¿sale? ¿Y qué más? Bajaba el tipo de interés. Y en la política restrictiva, ¿qué pasaba? Disminuía. ¿Disminuía qué? La cantidad de dinero y qué más. Aumentaba, no. Sí, aumentaba qué? La tasa de interés. La tasa de interés. ¿Y eso coincide con esto? Sí, sí coincide. Aquí está. Si la inflación aumenta,
la tasa de fondeo tiene que subir. ¿Y cuál es la tasa de fondeo? La tasa en la que los bancos se prestan entre sí. O sea, un banco le presta a otro a una tasa, y esa tasa que se prestan entre ellos es tasa de fondeo. Entonces, si la inflación sube, tiene que subir la tasa de fondeo. ¿Para qué? Para que la política fiscal monetaria sea más restrictiva, y en efecto, una política monetaria restrictiva hace que baje la cantidad de dinero en circulación. ¿Por qué? Porque la inflación está subiendo, necesitamos bajar la cantidad de dinero en circulación, y a su vez necesitamos subir el tipo de interés, que es la tasa de fondeo, y sube. ¿Sale? ¿Queda claro esto o quieren que lo explique en el Paint para que quede mejor? Profe, ¿podría decir qué era la tasa de fondeo, por favor? Claro que sí. Voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir un Paint. Sí, Magali, mire, la tasa de fondeo es la tasa a la que se prestan los bancos. O sea, es decir, yo un banco, quien necesito dinero, entonces, ¿qué hago? Voy y le pido a otro banco. Y la tasa de interés que me cobre ese banco a mí como banquero es la tasa de fondeo. Ok, gracias. Sí, Magali. Sí, quedó claro, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. A ver, dejemos que hay dos tipos de políticas, compañeros. A ver, tenemos por un lado, aquí déjame ponerlo con plumón. Tenemos la política que estamos viendo el tamaño. Una política monetaria expansiva. ¿Y en qué consistía la política monetaria expansiva? Dijimos ahorita, ¿en qué consistía? ¿En qué? En que suben los Aumentar la cantidad de dinero y bajar y la bajar interés. la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y la política monetaria restrictiva en qué consiste? En que disminuya la cantidad de dinero. Ajá, a ver, restrictiva. Disminuir cantidad de dinero y qué más. Y aumentar la tasa de interés. Ok, de dinero y aumentar tasa. Sale. Entonces, si aquí está diciendo que la política monetaria tiene que ser más restrictiva, ¿qué tendría que pasar en apariencia? Tendría que aumentar si es restrictiva, tendría que disminuir la cantidad de dinero y aumentar la tasa. Y en efecto, si la inflación está subiendo, es decir, ¿qué pasa si los precios están subiendo? ¿Qué tiene que pasar para disminuir la cantidad de dinero? Aumentar la tasa. Y la tasa en la que se van a prestar los bancos va a ser más alta. Y aquí está, sube la tasa de interés. Sube la tasa, aumenta la tasa. Y por lo tanto, la política tiene que ser más restrictiva. ¿Para qué? Para que por un lado aumentes la tasa de fondeo, o sea, la tasa en la que se presten ellos sea más alta y les cueste más trabajo poder acceder a un dinero. Y el objetivo primordial sería disminuir la cantidad de dinero, ¿sale? Y de esta manera, ¿qué provocamos? Que la inflación esté subiendo. ¿Qué le pasaría? La inflación empezaría a ¿qué? Empezaría a ¿qué, compañero? La inflación, si hacemos esto, a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros. No, la verdad yo no le entendí bien esa parte de la inflación, profe. No lo entendí bien. A todo esto que estoy explicando no quedó claro. No, o sea, lo de la tasa de fondeo y eso sí, pero en específico a lo de la parte de la inflación, porque dice que sube. No, la inflación está subiendo. O sea, todo empieza aquí. La inflación está subiendo. Entonces, ¿qué tipo de política tengo que poner? Una política restrictiva. ¿Y una política restrictiva en qué consiste? En disminuir la cantidad de dinero. Y eso es lo que queremos. Pero para eso tenemos que aumentar la tasa. Y en efecto, ¿qué hacen los bancos para aumentar? Más bien, ¿qué hacen los bancos en esta situación? Con su tasa de fondeo, o sea, su tasa en la que se prestan entre ellos. ¿Qué pasa? Tienen que, ¿qué? Aumentarla. Como dice aquí, aumento la tasa y disminuyo la cantidad de dinero. Y con esto, ¿qué voy a hacer con la inflación? Voy a provocar que la inflación baje, ¿vale? Que la inflación disminuya, que es lo que yo quiero.
¿Quedó claro? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la inflación es baja? ¿Qué pasa si la inflación es baja? ¿Cómo es la política monetaria? ¿Cómo es la política monetaria, compañeros? ¿O cómo puede ser la política monetaria? Pues más expansiva. Expansiva o más relajada, exactamente. ¿Y qué características tiene la política monetaria expansiva? ¿Qué le pasa a la tasa de interés? Va a bajar. Y que entonces si baja la tasa de interés, ¿qué le pasa a la tasa de fondeo, que es la tasa de interés de los bancos? ¿Qué le pasa? Pues también baja, ¿no? Baja, en efecto, baja. Y de esta manera la inflación no se afecta. Ahora, si la inflación no cambia, es constante, la tasa de fondeo tampoco debe de cambiar y la política monetaria es neutral, es decir, ni aumento ni disminuyo la cantidad de dinero, ni bajo ni subo la tasa de interés. O sea, no hago nada. Esta política sería lo más ideal, buscar la estabilidad a través de una política neutral en la que no afectó nada y todo va caminando bien. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sí, quedó claro. Muy bien. Si gustan copiar. ¿Alguien habló, perdón? Así que si nos da chance de copiar. Ah, sí, por favor. Copien, no copien, ¿eh? Ujú. De todas maneras, repasen esto que estamos viendo, compañeros. ¿Por qué? Porque, bueno, más bien para que de mañana, si tengan dudas, me las hagan saber y lo revisamos. Pero necesito que lean esto que estoy poniendo ahí para que lo vayan comprendiendo y ya el día de mañana me expresen sus dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por favor, gracias, compañeros. Por cierto, compañerito, les dejé una tarea. ¿Sí la hicieron? Lo de las empresas, bueno, lo de las empresas por general, ¿Las empresas que, perdón? o de qué era cuál era la tarea, profe? Las, Recuérdenos. como Gansito, recuérdenme, Big Mac, ¿no? era de De- las estructuras piramidales, ¿no? ah, Sí. Sí, ¿verdad? Sí, dejé una tarea de eso. Mm, Y supongo que ustedes lo hicieron, compañeros. Sí lo hicieron, ¿verdad? Compañeros. sí, profe. Perfecto, entonces ahorita lo vamos a revisar. ¿Ya terminaron de copiar esto?
Ya, profe. Perfecto, bueno, entonces, a ver, vamos a continuar y ahorita revisamos el, el trabajito este que les dejé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, voy a dejar de compartir esto y voy a seguir compartiendo mi presentación. Listo, seguimos. Bueno, aquí está lo de las políticas monetarias expansiva y restrictiva. Aquí está, miren, lo que pasa en una y que pasa en la otra. Bueno, en la política monetaria expansiva, vamos a ver que para aumentar el empleo, o sea, la política monetaria expansiva se ocupa con un fin, aumentar el empleo. Pero el efecto negativo, ¿cuál sería? Que aumenta la inflación. ¿Y por qué? Porque aumenta la oferta monetaria, es decir, aumentamos la cantidad de dinero en circulación, pero disminuimos el tipo de interés, lo cual propicia que aumente el empleo y aumente la inflación. El efecto negativo aquí, ¿cuál sería? La inflación. Pero si tenemos una inflación baja y tenemos un desempleo alto, esta política puede funcionar, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque van a empezar a subir la inflación y el empleo. Hasta que suba el empleo a una cantidad considerable y la inflación se mantenga a una cantidad relativamente baja, esta política servirá. Ahora, una política monetaria restrictiva, vamos a ver que sirve para disminuir la inflación, pero puede disminuir el empleo. ¿En qué consiste? Pues en que bajamos la cantidad de dinero en circulación, es decir, bajamos la oferta monetaria, aumentamos el tipo de interés, lo cual provocará que el empleo disminuya y la inflación baje. ¿Cuál es el efecto negativo? Que baja el empleo. Por lo tanto, las políticas monetarias necesarias para combatir todo esto, compañeros, del desempleo y la inflación, son opuestas, es decir, me afecta en una cosa, pero me favorece en otra. Y en la otra, lo que me favoreció me lo afecta y lo que me lo afectó me lo favorece. Por lo tanto, el objetivo es luchar contra el desempleo, hay que utilizar una política monetaria expansiva. Si quiero luchar contra la inflación, ocupo una política monetaria restrictiva. Lo que puedo hacer es usar una cuando esté en un nivel más o menos que el empleo ya aumenta una cantidad grande, pero la inflación está creciendo mucho, 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 aplico la otra, la restrictiva. Sacrifico algunos empleos, pero bajo la inflación. Si ya bajaron mucho la inflación y el empleo ya cayó a su nivel muy bajo, aplico una política expansiva. Y así tengo que irlas combinando, de acuerdo a cómo se vayan comportando el empleo y la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por favor, compañeros, copien este cuadrito hermoso que está aquí en pantalla. Váyanlo copiando en lo que... a ver, compañeros, ¿quiénes hicieron la tarea de las estructuras piramidales? Hinojosa, usted comentó que había hecho eso. A ver, platíquenos de qué trata. Hinojosa. Bueno, sí, profesor. Bueno, lo que yo investigué fue esto, que una estructura piramidal se basa en un sistema de ventas en el que el comprador de un producto además pasa a convertirse en agente de ventas, recibiendo comisiones por las ventas que posteriormente se realicen y la subsiguiente de sus clientes. Es decir, realiza una compra, luego comienza con ventas directas y recluta nuevos vendedores. Ok, ¿y qué efectos encontró? ¿Es favorable, no es favorable, rentable, no es rentable? Bueno, pues yo encontré algo así como cómo funciona la estafa, por así decirlo. Bueno, cómo funciona la estafa piramidal. Bueno, lo que investigué y lo que encontré fue que la estafa piramidal funciona cuando un inversionista invierte en un negocio bueno, mete a otras dos personas. Y estos dos invitan a más personas prometiendo comisiones altas. Y bueno, los primeros dos inversionistas ya invirtieron y la segunda ronda de inversionistas, que es los que esos dos invitaron, por así decirlo, pagan a los primeros inversionistas. Perfecto, muy bien. Entonces, es una estafa, Y ¿verdad? así sucesivamente. Y bueno, después la segunda ronda mete una tercera ronda que se utilizará para pagar a la segunda ronda.
Y Exacto. así Los, sucesivamente hasta que se enorme la pirámide y ya no sea sostenible. exacto, o sea, los que van entrando van pagándole a los de arriba, ¿verdad? ¿Sí, Hinojosa o no? Sí, profesor, así es. Perfecto, muy bien, gracias. Profesor, Dígame. aquí entran dos tipos, ¿no? Bueno, yo encontré que hay unas pirámides abiertas y unas cerradas. No sé quién está hablando porque no veo. Yo, Yamilet, Perfecto, sí, Yamilet, dígame. y dice que las pirámides abiertas son aquellas que quienes invierten o conocen las estructuras, hay quienes que consideran que por tanto no sería una estructura. Aún así funciona porque muchos no entienden el concepto de saturación del mercado o creen que estarán arriba como sea necesario. Y las pirámides cerradas dicen que las personas o instituciones serían los dueños de una dicha pirámide. Ellos prometen las ganancias y los beneficios de otros. Pero entonces, a grandes rasgos, ¿es una estafa o no es una estafa, Yami? Ujú, sería una estafa. Perfecto, muy bien, muy buena investigación, igual que la de Hinojosa. Gracias, Yamilet. A ver, compañeros, ¿alguien más que nos quiera compartir su investigación, como los compañeros Hinojosa y Yamilet, que veo que sí la hicieron y en efecto, así como dijo la compañera, se clasifican? Ujú. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Yo vi que básicamente de lo que se trataba era de Usted es pagar, nieto, Luis ¿verdad? Daniel, Ah, ok, sí, sí, perfecto. de pagar para trabajar. O sea, cuando Pagar, a ver, entras, ¿cómo dijo eso? Eso sonó bien. ¿Pagar qué? pagar por trabajar, Ok, ¿qué es? que se refiere a que cuando tú entras, tú le das dinero a los de arriba Ujú. y además a los de más arriba. Exacto, y luego, Entonces, lo único que estás haciendo es trabajar para los demás. Nunca obtienes realmente algo rentable. pero obviamente te la pintan como que muy bonito. Sí, 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 por las comisiones de si Oh, metes a más personas. perfecto, muy bien. Yamilet, Mande. usted nos había dicho algo similar, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y Hinojosa, usted nos había dicho también algo similar, ¿no? Sí, profesor, es Ok. básicamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Le van a entrar o no le van a entrar a una estructura piramidal cuando les ofrezcan? Pues no. No, Pues no. no, la respuesta es no, en efecto, no. Entonces ya saben qué contestar, o sea, ya tienen los argumentos, los demás compañeros ya los escucharon, ya van a saber qué contestar cuando alguien les pregunte o les diga, ¿qué crees? Quiero hablar contigo. Extrañense de dos cosas, compañeros, en la vida, y esto les va a servir como un consejo. Cuando alguien les diga, te quiero invitar a un negocio, aguas, va por ahí. O cuando alguien te diga, te invito a comer y platicamos de algo que te quiero proponer, también, cuidado, porque puede ir en esa misma línea, en que te quieran hacer un coco wash y decirte que todo va a cambiar, todo va a ser mejor y el paraíso está ahí enfrente de ti, pero no lo has visto. O sea, sí saben que es un coco wash. No, profesor, ¿qué es eso? Sí, Bueno, es un lavado de cerebro. lavado de cerebro. Demasiado O sea, jóvenes. que Ah, es un coco wash, entonces pues hay que tener cuidado de eso. Yo aquí no les hago coco wash, aquí yo les quito la venda de los ojos y, a ver, compañeros, vamos a ver la vida crudamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en ese sentido. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos. Aquí hay otra explicación más explícita de las políticas monetarias. Vamos a ver qué son acciones e instrumentos del Banco Central. ¿Los instrumentos cuáles son? Pues pueden ser operaciones de mercado abierto y facilidades permanentes, coeficientes legales. Esto, bueno, lo pueden copiar, sí, pero es lo que ya mencioné anteriormente, de las operaciones de mercado abierto, las ventanillas, lo que acabo de decir hace 10 minutos. En la expansiva se reduce y en restrictiva se incrementa la cantidad de dinero. Aquí, ¿qué hacemos para reducir? El banco compra títulos y concede nuevos créditos. En la restrictiva, el banco te vende títulos,
para quitar la cantidad de dinero en circulación y reduce los créditos para que el público tenga menos dinero en las manos. De todas maneras, me dan ganas de explicarles esto más a fondo en un Paint. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, ¿no? Yo creo que sí, para que quede bien claro. Porque pues luego pues existen dudas ahí existenciales de que si sí o si no y así. Entonces, pues a ver, déjenme copiarlo. Aquí está. Ujú. Ujú. Denme un segundo, ¿eh? Ahorita les empiezo a compartir mi pantalla. Solo lo estoy copiando y pegando. Bien. Voy a empezar a compartir la pantalla otra vez para que veamos de qué trata. Bueno, aquí están las políticas monetarias y si es expansiva o es contractiva. Bien. A ver, vamos a empezar a ver primero la parte expansiva. Les pregunto nuevamente, ¿en qué consiste una política expansiva, compañeros? En aumentar la cantidad de dinero A ver, y espérenme, déjenme ponerlo. A ver, aumentar, ajá, la cantidad de dinero y bajar la tasa de interés. cantidad acá, de dinero. Ok, aumento la cantidad de dinero y me dijo que bajo la Tasa de tasa de interés. interés, ¿verdad? Muy bien. Ahí también es cantidad de dinero y bajo tasa de interés. Vale, bajo la tasa de interés. Muy bien. Ahora, ¿el objetivo cuál es? Reducir la tasa de interés, ¿verdad? Aquí está, reduzco la tasa de interés. ¿Cómo puedo reducir la cantidad de dinero de circulación? Más bien, ¿cómo puedo aumentar la cantidad de dinero en circulación? ¿Cómo puedo? Comparando títulos, es decir, yo a una persona que tiene un título de deuda, yo se lo compro y a cambio de eso, ¿qué le voy a dar? Si yo te compro algo, ¿qué te doy? Compañeros, si yo te Pues compro dinero, algo, ¿no? dinero, ok, y por lo tanto aumenta. Y eso coincide con la política expansiva, aumentar la cantidad de dinero. ¿Sale? Otra manera de aumentar la cantidad de dinero, ¿cuál podría ser? ¿Qué más? ¿Aumentando qué? Los créditos. Si yo aumento los créditos a una región, ¿qué voy a incrementar? ¿La cantidad de dinero en circulación o no? ¿Compañeros? Sí. Sí, ¿verdad? Obviamente. Y por lo tanto, si aumento la cantidad de dinero, ya sea comprando títulos o dando nuevos créditos, ¿qué le pasa a la oferta monetaria? Aumenta, ¿verdad? Y para que yo conceda nuevos créditos, ¿qué le tuvo que haber pasado a la tasa de interés? ¿Qué le tuvo que haber pasado a la tasa de interés, compañeros? Pues disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Y qué pasa si ya la gente tiene más dinero en circulación? ¿Qué pasa con la compra de los productos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la demanda agregada. Pero si aumenta la cantidad de dinero en circulación, ¿qué le pasa a la inflación? Se dice que aumenta. Aumenta porque hay más dinero en circulación, exactamente. Y obviamente, para que aumentara también la cantidad de inflación, y ya como está aumentando la demanda agregada, ¿qué requieren más las empresas? Más personas. Más personas. ¿Y cómo se llaman esas personas? Empleados, ¿no? Ajá. O sea, requiere, aumenta el empleo. Ahora, en una situación
contraria, donde es una política restrictiva. ¿En qué consiste la política restrictiva, compañeros? A ver, díganme, ustedes ya lo mencionamos, a ver qué es. Pues la cantidad de dinero disminuye y la tasa de Espera. interés aumenta. Ok, dinero. Cantidad de dinero disminuye, me dijiste, ¿verdad? Muy bien. Y a la tasa de interés, ¿qué le pasa? Aumenta. Perfecto. Muy bien. Sale. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una política restrictiva? Incrementar ¿qué? La tasa de interés, ¿verdad? Sí. Perfecto, incremento la tasa de interés. ¿De qué manera puedo disminuir la cantidad de dinero? Vendiendo títulos. ¿Qué son los títulos? Es decir, yo te doy un papelito donde te digo que este papelito vale por 1,000 pesos o $1,000 a un año. Pero a cambio de eso tú me tienes que dar ¿qué? Para que yo te dé ese papelito. Si yo te estoy vendiendo, ¿qué me tienes que dar tú? Pues dinero. Disminuye, Dinero. disminuye, ¿no? Dándole a todas las personas su dinero a través de un papelito que les digo que se les va a dar más dinero más adelante. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con las cantidades de créditos que yo estoy otorgando al público? ¿Cómo van a ser más o menos? Menos. Menos. ¿Por qué? Porque no quiero que haya mucho dinero en la economía. Reduzco los créditos. Y si reduzco los créditos, o si reduzco los créditos, reduzco la cantidad de dinero en circulación, ¿qué le pasa a la oferta monetaria? Disminuye. Disminuye. El tipo de interés, ¿cómo lo tengo que hacer para que la gente ya no Aumente. tenga tantos créditos? Aumento. Si la gente ya no está pidiendo créditos y tampoco tiene mucho dinero, ¿qué le pasa a la demanda agregada? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué le pasa a la inflación? Disminuye. Todo eso Pero, disminuye. pero las empresas, como están dejando de vender lo que vendían, ¿qué Están tienen que hacer con el personal que tenían que hay que hacerlo? recorta el personal. Disminuye el empleo. ¿Sale? ¿No puede ser un poquito más pequeña la pantalla? ¿Así? No, creo que ya. Ah, sí. Ok, muy bien, compañeros. Copien ya para que terminemos. Ya tomaron captura de esto para que ya podamos terminar. Ya, profe. Perfecto, compañeros. Pues muchas gracias por su atención del día de hoy y nos estaremos viendo en la clase el día de mañana. ¿Sale? Sí, profesor, Y les gracias. agradezco que estén aquí. Gracias, profe. Gracias a ustedes, compañeros, y gracias por estar aquí todo el grupo. Eso para mí es muy importante, me alegra y pues espero que así sea el día de mañana también. ¿Sale? Entonces nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Buen Hasta día. luego, compañero. Gracias. Igualmente, profe. Gracias, compañerita. Jessy.